en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Así que hace 8 días iniciamos justo con esta doctrina del capítulo número 7 que tiene que ver con el pacto de Dios. Y la primera parte con la que nos adentramos a esta doctrina es bastante rica y que es tan distintiva de las iglesias bautistas reformadas. La primera parte del capítulo 7 es el párrafo 1, en donde veíamos de manera general que se describe la necesidad de un pacto. Diríamos que ese es el tono general del párrafo 1. Lo primero que hace la confesión de fe al hablar del pacto de Dios es mostrarnos el por qué hay un pacto. Hay una necesidad de un pacto. Es necesario un pacto para que el hombre tenga una relación correcta de Dios. ¿Qué se necesita? ¿Qué se requiere? La confesión de fe dice un pacto. Ahora, por supuesto que esto tiene que ser justificado con las escrituras, tiene que ser entendido a la luz de las Sagradas Escrituras, pero permítanme leer el párrafo de la confesión de fe cuando dice lo siguiente, y quiero que también recordemos brevemente lo que queríamos decir cuando hablamos de un pacto. Hace 8 días dimos una definición bastante breve y escueta de la teología sistemática de Wayne Grudem. ¿Y alguien recuerda más o menos lo que es un pacto? Veíamos la distinción entre los pactos que existen entre las personas, que por supuesto son pactos bilaterales en el mejor de los casos, pero siempre expuestos a la falla. El hecho de que un hombre pacte con otro hombre, evidentemente ya está expuesto al quebrantamiento del pacto, porque es un pecador pactando con otro pecador. Y eso hace que ese pacto no sea infalible, sino que sea falible, que esté expuesto al error, a la falla, al abuso, a la arbitrariedad, al engaño. ¿Me comprenden? Cualquier clase de pacto con los hombres nunca será de ninguna forma algo infalible y 100% confiable. Aunque es una forma a través de la cual los hombres se aseguran que se cumplirán con ciertas condiciones. Nada de lo que está en este pacto bilateral garantiza al 100% el cumplimiento del pacto. Eso nos debe de quedar claro con respecto a los pactos entre los hombres. De allí que cualquier clase de pacto está expuesto a la ruptura. Llámese matrimonio, por ejemplo. La gente va, se jura amor, se jura fidelidad, se jura compañía y se dice hasta que la muerte los separe. El juez lee unas palabras, entre ellas dice en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza. Y después hace que firmen las personas que están allí delante de testigos que su afirmación es sí acepto. Y delante del juez que tiene autoridad civil y delante de otras personas que le dan autoridad y por supuesto validez legal a esa declaración de ese pacto, pues sucede que lastimosamente al paso del poco tiempo muchas personas terminan separándose. Tan grave es esto que, bueno, déjenme decirles, estadísticamente hablando, que lo hacen 6 de cada 10 matrimonios en los primeros 6 meses. O sea, en los primeros 6 meses de matrimonio, según las estadísticas nacionales del Instituto Nacional de Estadística e Informática en México, eso sucede a los primeros 6 meses. 6 de cada 10 parejas que fueron a pactar una relación se rompen, por las razones que sean. Puede ser por alguna situación. Cada quien tiene sus propias historias y no vamos a indagar en ellas porque son irrelevantes para el caso. El hecho es de que la gente rompe esos pactos. Por eso es que el pacto de Dios, como bien se dice en la doctrina, no dice el pacto con Dios. No dice eso, ¿eh? Dice el pacto de Dios. El pacto de Dios no es así.
¿Alguien recuerda un poco antes de leer el párrafo uno qué queríamos decir cuando hablábamos del pacto? ¿Alguien lo recuerda? ¿Qué queremos decir cuando hablamos de un pacto? Desde la teología pactual, a ver, recuérdense, refresquen su memoria. ¿Qué queremos decir al hablar de un pacto? Es muy importante esta definición, por supuesto. ¿Qué era un pacto? Ajá, ¿sí? Ajá. Pero hablar del pacto de Dios, recuerden que esa fue la primera definición que dimos, ¿no? ¿O ver? Un acuerdo legal, incuestionable y divinamente impuesto por Dios entre Dios y el hombre que estipula las condiciones de su relación. Ok, muy bien. Bueno, claro que sí, ¿verdad? Así dice la definición de un pacto. Un pacto, es un acuerdo legal inalterable. O sea, aquí no se puede romper. El pacto de Dios no puede romperse, no puede alterarse. Y por supuesto, es un pacto divinamente impuesto. ¿Por qué? Porque no es bilateral. ¿Sí? ¿Cómo es ese pacto si no es bilateral? O sea, no es como en el matrimonio donde yo prometo y él promete, yo hago y ella la hace. Es unilateral, exactamente. ¿Por qué? Porque es Dios quien dice lo que tiene que pasar, no el hombre. Y ahorita vamos a explicar el por qué, lo hemos explicado desde la semana pasada. Un pacto es divinamente impuesto entre Dios y el hombre y que estipula las condiciones de sus relaciones. Es decir, en ese pacto se estipula el cómo el hombre se relaciona con Dios. Cómo el hombre se relaciona con Dios. Entonces, es importante tenerlo en cuenta esto porque cuando la primera pregunta que el ser humano se hace, ¿cómo puedo relacionarme con Dios? No puede ser de otra forma que no sea a través de un pacto, ¿sí? O de las condiciones de ese pacto. Y esas condiciones, ¿quién las estableció? Dios. Por eso es que han oído esta clase de expresiones populares entre la gente cuando dicen es que todo mundo busca a Dios a su manera, ¿sí? Es que déjalo porque mientras lo busque, a lo mejor tú lo buscas con la Biblia, pero esa persona lo busca en la santería, pero está buscando a Dios. O esa persona lo busca de otra forma o de aquella forma. Hermanos, no es así. El hombre no puede relacionarse con Dios a no ser bajo las condiciones del pacto, condiciones que Dios estableció. Y si no se cumplen esas condiciones del pacto, el hombre no puede relacionarse con Dios. Y ahorita vamos a ver por qué la confesión nos lo va a explicar. Por supuesto, entonces, dicho lo siguiente, y es importante entenderlo, solamente estamos recapitulando un poco, dicho lo siguiente, por supuesto, el pacto que Dios establece es un pacto soberano, recuerden. ¿Por qué? Porque al Dios imponer condiciones, ¿quién es el que tiene la primera voz en ese pacto? Dios. Es un pacto soberanamente impuesto, ¿verdad? Al hombre. Por eso, Nehemías Cox decía, por ejemplo, este puritano bautista, en todo lo que es tramitado de manera federal entre Dios y el hombre, Dios tiene la primera palabra. Así que, dicho de esta forma, si Dios es el que tiene la primera palabra, si Dios es el que pacta con el hombre, podemos decir que el hombre no ha entrado en pacto con Dios. ¿Por qué? Porque el hombre no puede. Ahorita vamos a ver por qué no puede. Sino que Dios ha entrado en un pacto con el hombre. El hombre no puede pactar con Dios. Dios es el que pacta con el hombre. Por eso la doctrina no dice el pacto con Dios. No es como que tú puedas pactar con Dios, es el pacto de Dios. Es de Dios, es propiedad de Dios bajo las condiciones y las normativas divinas bajo las cuales Dios pacta con el hombre. Entonces, como dice Nehemías Cox, finalmente podemos decir que el hombre no ha entrado en pacto con Dios, sino que es Dios el que ha entrado en pacto con el hombre. ¿Verdad? Muy bien. Ahora, ¿qué dice la confesión de fe? ¿Alguien puede leer el párrafo 1, por favor? Del capítulo 7, recuerden que ahí nos encontramos. La distancia entre Dios y la criatura es tan grande que aun cuando las criaturas racionales le deben obediencia a su creador,
Estas nunca podrían haber logrado la recompensa de la vida a no ser por alguna condescendencia voluntaria por parte de Dios, que Ok, a él ¿sí? le ha placido expresar en forma de pacto. Ok. Hay tres grandes ideas en ese párrafo. Hemos hablado del pacto, ahorita en esta pequeña introducción, recordando ya lo que habíamos dicho hace 8 días. ¿Por qué es necesario un pacto entre Dios y el hombre, según la confesión de fe? Y ahorita vamos a ver si esto es cierto en la Biblia. Según la confesión de fe, ¿por qué es necesario un pacto? Hay tres razones. Ese párrafo nos muestra tres razones. La semana pasada vimos la primera. ¿Cuál? La trascendencia divina, primera razón. ¿Por qué? Porque es necesario un pacto, porque Dios es tan grande y tan alto que por supuesto el hombre jamás podría pactar con alguien tan por encima de él. El hombre puede pactar con aquellos que están a su alcance, pero Dios es inalcanzable para el hombre. Y eso lo empezamos a ver hace 8 días. ¿Qué más? ¿Cuál es la segunda razón por la que se necesita un pacto? Primero, porque Dios está tan alto. ¿Sí? Segundo, según la confesión de fe en el párrafo 1, Somos incapaces. porque el hombre nunca podría alcanzar la recompensa de la vida. Es decir, hay una imposibilidad en el hombre. Al hombre le es imposible alcanzar cualquier beneficio de parte de Dios. Dios está tan alto, tan inalcanzable, y el hombre está tan abajo, tan pequeño y tan cargado de mucho pecado que es imposible prácticamente para el hombre alcanzar algún beneficio divino. ¿Sí me explico? Y en tercer lugar, hay una condescendencia divina. Dios para poder pactar con el hombre, ¿qué ha tenido que hacer? Se ha humillado. Es una humillación de parte de Dios para con su propia persona. El pacto es una humillación para Dios. ¿Por qué? Porque Dios ha condescendido. O sea, en lugar de Dios tan alto, Dios condesciende de este lugar para pactar con el hombre miserable, con la criatura. ¿Sí me explico? Y esa es una condescendencia divina. El Señor necesariamente tuvo que condescender para poder pactar. ¿Ok? Entonces, la semana pasada comenzamos con el primer punto de la confesión de fe. ¿Por qué es necesario un pacto? Pues debido al hecho de que la distancia entre Dios y la criatura es muy grande, dice la confesión de fe, ¿verdad? Y esto a donde nos llevaba a varios puntos. El primero de ellos, Dios es trascendente y santo. Recuerden, lo vimos hace 8 días. Y veíamos cómo justamente la Biblia así presenta a Dios. No es que nosotros estemos poniendo a Dios tan lejos del hombre, no es así. Es que Dios realmente es presentado en la Biblia como un ser trascendental, que trasciende, por supuesto, todas las fronteras y los límites de la humanidad. La humanidad no puede de ninguna manera acceder a Dios, conversar con Dios, ponerse al nivel con Dios. No puede la humanidad, simple y sencillamente por el hecho de que Dios está tan alto. Tanto es así que en la diapositiva anterior veíamos un pasaje que nos sorprendió tanto, ¿verdad? Es el Salmo. ¿Dónde está? Aquí está el Salmo. Aquí está. Salmo 113, versículos 5 y 6, que miren lo que dice, y presten atención que de verdad es impactante, ya lo veíamos hace 8 días. ¿Saben ustedes que cuando Dios mira en el cielo y en la tierra, es una humillación para Dios? Ver tu vida es humillante para Dios. Escuchar tus oraciones es un acto de humillación de Dios. Yo sé que muchas veces las personas le exigimos a Dios como si Dios nos debiera algo. Hermanos, el que Dios siquiera te mire es una humillación para Dios. Dios es tan alto y tan grande, tan sublime, tan majestuoso, que mirar tu vida es humillante para Dios. Para un ser tan perfecto y glorioso como Dios es algo humillante. Tanto es así que el salmista decía,
¿Quién como Jehová nuestro Dios, que se sienta en las alturas, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra? Eso nos ponía en nuestro lugar, recuerdan hace 8 días, ¿verdad? Nos hacían conscientes de que el solo hecho de que Dios nos oiga, que Dios reciba algo de nosotros, hermanos, es un acto humillante de Dios. Si ustedes han visto en las sociedades antiguas, tal vez se han dado cuenta que solamente había dos clases sociales en la antigua, sobre todo en la Edad Media hacia abajo. Había solamente dos clases sociales. Esta separación de clases se agravó mucho más en la Edad Media, por cierto. O sea, desde que el romanismo se impuso en las naciones europeas y algunas orientales, por supuesto que se agravó la distancia entre las personas. O sea, los ricos se hicieron más ricos y los pobres se hicieron más pobres. Solamente había estas dos clases. Entonces, cuando daba el caso de que un rico tuviera la necesidad de hablar con un pobre, y me refiero tal vez a su esclavo, al que limpiaba los cerdos, a los caballos, obviamente era un acto muy humillante para ellos. Dirigirle la palabra a un pobre era algo indignante, no era de la nobleza hacer eso, porque ellos solo hablaban o se tomaban la oportunidad de abrir su boca y de dirigir palabra a gente que estuviera a su altura. Pero un trabajador del campo obviamente no era digno de que esos ricos abrieran y dirigieran una palabra hacia ellos, abrieran su boca y dirigieran palabra a ellos. Y cuando lo hacían era un acto humillante. Así se sentían los ricos. Es una humillación estar hablando con este pobre. O sea, eran sociedades crueles, realmente crueles. Y los pobres se sentían confundidos muchas veces porque escuchaban la palabra de su amo dirigirse a ellos. Y era algo que, por supuesto, estaban acostumbrados a hacer. Ellos estaban acostumbrados a hablar con los de su propia clase. Eso pasaba entre las sociedades antiguas. Ahora imagínate, cuando la Biblia dice que Dios está sentado en las alturas, más por encima de los cielos. Y aún lo que ustedes piensan que es el hogar de Dios, dice que ni siquiera lo pueden contener. Que los cielos de los cielos apenas pueden contener su gloria. O sea, estamos hablando de un Dios tan majestuoso, que ni siquiera el lugar más glorioso que existe en todo lo que Dios ha hecho, que es la morada de Dios, ni siquiera lo puede contener. Un Dios tan grande que crees que represente para Él mirarte, oírte, soportarte. Dice el salmista en su humillación. Dios se humilla. O sea, entendamos esto, es bien fuerte, hermanos. Lo que Dios hace, ese es el Dios de la Biblia, ese no es el Dios que nos fabricamos los cristianos, ese es el Dios que está en la Biblia, hermanos. Es un Dios que está por encima de todo y de todos. Ahora, justo debido a esto, esa trascendencia y esa santidad, la Biblia lo presenta como aquel que es. Recuerdan, lo veíamos hace 8 días, yo soy el que soy. ¿Qué implicaba esto? Dios no necesita de nada ni de nadie. Él es un Dios de aceidad, no te necesita a ti, no necesita nada de ti, no, Él contigo, sin ti, Él es Dios, con la humanidad entera, sin la humanidad entera, Él sigue siendo Dios, Él no necesita de nada ni de nadie. Él es autosuficiente, autoexistente, Él existe, creas o no creas en Él. Cuando la gente cree en Él, Él no se beneficia. Cuando la gente duda de Él no se beneficia, no es afectado por las acciones humanas. Por eso es que también la impasibilidad divina, o sea, Dios no puede ser afectado por las acciones de los hombres. Cuando la Biblia describe esa tristeza divina, ese dolor divino, son formas metafóricas, recuerden, antropopáticas, de hablar de Dios así, un Dios entristecido por ver a la humanidad
así un Dios que está afligido por ver a la humanidad perdida. Sí, así lo presenta la Biblia, aunque realmente Dios es afectado por el hombre, no. Dios no es afectado, Dios es trascendente. A Él no le afecta lo que tú hagas, lo que dejes de hacer. Las maldades del ser humano no le afectan a Dios porque Dios es impasible, ¿sí? Está tan alto, tan por encima de todo que nada de lo que nosotros hacemos lo afecta a Dios, ¿sí? Y yo sé que mientras no nos quede claro eso, nosotros vamos a seguir queriendo negociar con Dios muchas veces, como acostumbramos los seres humanos negociar con las personas. Dios, mira, si tú haces esto, yo hago aquello. Mira, date cuenta, Dios no le afecta lo que tú hagas o dejes de hacer. Él no es más Dios si tú haces esto o aquello, o es menos Dios si tú dejas o haces aquello. Él es Dios contigo, sin ti, creas o no creas en Él, le ames, no le ames, lo odies, lo desprecies, le sirvas con todo tu corazón. Él es Dios contigo o sin ti. Porque Él es un Dios trascendente. Él es glorioso. Él es el que es. Yo soy el que soy, dice Jehová. Esto es lo que significa Jehová. Yo soy el que soy. Es un Dios que está completamente por encima de todo y de todos. Por esa razón también las escrituras decían en el libro del profeta Isaías que además es un Dios tan glorioso y tan por encima de todo que su nombre es descrito como 3 veces santo, ¿verdad? Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Ok, y además veíamos un último texto la semana pasada que también nos llamó mucho la atención. Hermana, tiene frío, si quiere apagamos el ventilador. Sí, apaga el ventilador, hija. Creo que está en el 1. Bueno. Sí. Está bien, hermana, no se preocupe. Entonces, a ver, ayúdanos, hija, por favor, Camila, a leer este pasaje de escritura. Hablando acerca de esta trascendencia divina, de esta magnificencia en Dios, de la majestad de Dios, ¿qué dice el apóstol San Pablo? El único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Dice que Él es el único que tiene inmortalidad. O sea, esta es la autoexistencia divina. Y que además Él habita en luz inaccesible. Es decir, ¿quién puede acceder a Dios? Nadie puede acceder a Dios. Dicen que ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. Vean la afirmación, ¿eh? No solo no lo han visto, ni lo pueden ver. ¿De qué clase de Dios está hablando la Escritura? ¿Un Dios como nosotros? ¿Un Dios manipulable? ¿Un Dios que puede ser convencido por lo que digamos, por nuestros argumentos? ¿Un Dios que puede estar sujeto a la voluntad de los hombres? No, ese no es el Dios de la Biblia. Está hablando la Biblia de un Dios que está tan por encima, tan trascendental, que está tan por encima de ti, que por supuesto nada de lo que tú hagas va a afectarlo. Nada de lo que tú digas va a cambiar su opinión o su deseo. Ese es el Dios de la Biblia. Su voluntad se dicta y se hace. ¿Estés de acuerdo o no estés de acuerdo? Sí, aún aunque tú digas, es que Señor, si me pasa esto, si me sucede esto, yo entonces, eso es irrelevante. Dios es Dios. Si Dios pudiera ser afectado, noten esto, si Dios pudiera ser afectado por nosotros, convencido por nosotros, manipulado por nosotros, simple y sencillamente no sería perfecto. Y si no fuera perfecto, Dios no sería Dios. Sería otro de esos diosesillos que la gente se hace, que lo voltean de cabeza para convencerlo de que haga algo, que le bailan para que haga lluvia, o todas estas supersticiones que la gente hace. Ahora, intentar hacerlo es superstición. Que yo intente convencer a Dios es superstición. Creer que lo puedo convencer es superstición. ¿Por qué? Porque al momento en el que yo ignoro esta verdad bíblica, yo voy a intentar convencer a Dios de muchas maneras. Voy a intentar negociar con Dios. Y todos mis intentos
pues por supuesto van a ser totalmente inútiles porque a la luz de la escritura Dios no puede ser convencido, Dios no puede ser manipulado, Dios no puede ser arbitrado por otra persona que no sea Él mismo. Y al momento en el que yo me hago a la idea de que yo puedo convencer a Dios, me explico, y lo hago a través de cualquier cosa, cualquier recurso o medio que yo utilice para convencer a Dios, es superstición. ¿Y por qué es superstición? Porque eso que yo estoy haciendo descansa en la mentira y en el error. Y eso es una superstición. Entonces, no podemos, nos debe de quedar ya de una vez claro que Dios no puede ser manipulado por nadie. Si así fuera, no sería Dios. Él habita en luz inaccesible, ninguno de los hombres lo ha visto ni lo puede ver. Así que debe de quedar muy claro ese hecho. Ese primer punto. Por eso la confesión comienza declarándonos. Porque es necesario un pacto. Por la distancia entre Dios y sus criaturas. Dios está tan encima de todos, pero tan encima, hermanos, que no tenemos ni la menor idea. Simplemente las escrituras nos dejan ver una pequeña parte de esta verdad. Y ya con esa pequeña parte que nos dejan ver las escrituras de verdad, nos debemos de quedar convencidos de que no hay nada que pueda hacer yo y que pueda de alguna manera convencer, manipular o cambiar la voluntad decretiva de Dios. ¿Sí? No hay nada. Y que además nada de lo que yo haga lo va a afectar. ¿Sí? Porque es impasible el Señor. Espero estar explicando correctamente este primer punto. Es bien fuerte, hermanos. Esto es bien fuerte porque a menudo la idea de las personas no es esa de Dios. Pensemos un poco, reflexionemos un poco. ¿Qué clase de Dios tiene la gente o se hace la gente? Diosito. Un Dios chiquito, ajá, que por ejemplo, ¿qué puede hacer la gente con ese Dios pequeño? Tratar de ganarse el favor de Dios haciendo sacrificios como dejar de comer ciertas cosas o beber ciertas cosas o irse de rodillas Ujú, a un templo claro. y sin ningún sacrificio verdadero personal, o sea, de morir a sí mismos, o sea, Ujú, piensan que lo han humanizado tanto que es alguien como nosotros, como ustedes, ujú. es de tratar de manipular o convencer para que haga lo que la persona quiere. Dentro del cristianismo ocurre eso, hermano, Sí. por ejemplo. Por ejemplo, los que dan dinero para obtener el favor de Dios. Ujú, Las ofrendas Dios pues las ha pedido, pero con un corazón dispuesto, no para obtener ujú, un favor, o sea, de él. Dios bendice al dador alegre, pero no está obligado a dar ujú. algo a cambio de nuestros recursos. Claro. Sí, definitivamente. Ese tema del dinero se ha vuelto polémico. Esta semana oía, por cierto, algo que de verdad es muy indignante. No sé cómo pasa en el evangelismo moderno, pero una mujer, pastora, quién sabe qué cosas, decía que cuando la gente daba su diezmo, Dios estaba obligado a defender su causa. Entonces tú das tu diezmo, por eso tú debes de dar tus diezmos, sobre todo diezmos, ofrendas casi no hablaban, decía diezmos. Y de esta manera Dios ya estaba, cuando tú dabas tu diezmo, Dios ya estaba obligado a darte, a defender tu causa, cualesquiera que fuera. Pues, hasta, yo me imaginaba hasta una causa injusta, porque muchas veces los creyentes tienen causas injustas, tienen deseos injustos, a veces de venganza y cosas por el estilo, pero entonces si yo le doy mi diezmo a Dios, ¿eso quiere decir que Dios va a cumplir mi capricho? De ninguna manera, ese no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia es un Dios cuya distancia entre Él y nosotros es enorme. Pastor, y ni Sí, siquiera nuestra obediencia, porque también eso puede ser muy sutil, sí. creer que porque nosotros pues obedecemos, somos fieles, servimos, Dios está obligado a responder nuestras oraciones Claro. de acuerdo a nuestros deseos.
Exacto, esa parte también es interesante porque sí, puede ser que ya no haya este tipo de pensamientos supersticiosos, pero aún hacemos de otras cosas un ídolo, ¿verdad? Como de la obediencia o del servicio. Y por supuesto, puede llegar a pasar que nos sintamos con derecho. Miren, hermanos, cuando la Biblia habla de la gracia, habla en serio. La gracia significa un don inmerecido. Y cuando dice que todo es por gracia, o sea, es así. O sea, simplemente, ¿por qué Dios te da? Así lo quiso. No lo mereces. No eres digno de recibirlos. Dios da por gracia. Me explico. Y al dar por gracia, eso definitivamente entender esa parte de la gracia, que por supuesto ahorita en el sermón vamos a hablar un poco de ellos en la predicación. Pero al entender la gracia, hermanos, nos debe de quedar bien claro el hecho de que nada de lo que yo haga va a darme el derecho con Dios de recibir algo. Porque si yo hago algo y Dios me debe, ya no es gracia, sino deuda, dice Pablo. Y Dios no me debe nada, absolutamente. Sí. Somos deudores de su gracia. Nosotros, por supuesto, al recibir la gracia de Dios nos hace responsables ante Él, pero definitivamente que no por servirlo, no por amarlo, no por predicar, enseñar o hacer cualquier otra cosa dentro de la iglesia, merecemos. Sigue siendo por gracia. Entonces, ¿por qué entonces lo hago? Por gratitud a Dios. Porque amo a mi Señor, porque Él me amó primero. Esas son las razones que impulsan el corazón de alguien que sirve a Dios. No porque quiero que Dios me dé o porque de esta manera me sentiré con el derecho de recibir, no. ¿Por qué servimos a Dios? Simplemente porque lo hacemos en gratitud. Es una forma de responder a nuestro Dios, conscientes incluso de que nuestra respuesta no nos da ningún derecho. Aún aunque respondamos y diéramos nuestro cuerpo para ser quemado, no nos da derecho para nada delante de Dios. Ahora, pues es un primer punto que la confesión aborda, la grandeza o la trascendencia divina, la infinitud de Dios. Pero por otro lado, está otro asunto que la confesión aborda. Si Dios es trascendente en comparación con nosotros, la pregunta que sigue es, ¿qué somos nosotros para Dios? ¿Qué somos nosotros para Dios? Díganme ustedes, ¿qué somos, hermana? Ya que hemos visto a ese Dios glorioso y majestuoso, ¿qué somos? ¿Qué es nuestra vida para Dios? ¿El hombre qué es ante Dios finalmente? ¿Un ser infinito? Un ser finito. Y no solo es un ser finito, ya aún Adán en su estado más perfecto era un ser finito. Pero además de que somos finitos, ¿qué somos además de esto? Tras la caída, pecadores. Entonces imagínense, ¿cómo un Dios tan glorioso y majestuoso como el Dios de la Biblia va a subordinar su voluntad y sus deseos a un ser que es finito? Y esto aún en el mejor de los casos del estado del hombre, o sea, en el Edén, aún cuando Adán ni siquiera pecaba, él era finito en comparación con Dios. Pero tras la caída, el hombre no solo es finito, sino que además ahora es pecador tras la caída. Entonces, imagínense, es un absurdo, ni en la peor historia, ni en la más bizarra de las historias o las novelas que los escritores hayan escrito, se puede ver tal aberración. Es algo tan absurdo, tan ilógico, tan fuera del ordinario, creer que la criatura finita y pecadora tiene derecho sobre Dios. Puede decirle a Dios lo que tiene que hacer. Puede ordenarle a Dios. Eso es completamente absurdo, totalmente absurdo. Entonces, por eso es que la confesión de fe dice, la distancia entre Dios y la criatura es tan grande. Es tan grande, hablando, de hecho, en primer lugar, de esa trascendencia y por otro lado también, por implicación y de manera implícita en lo que dice la confesión, pues afirmando el hecho de que el hombre es, a la luz de la Biblia, finito y pecador. ¿Eso qué significa? Significa varias cosas. Primero de ellos,
significa que como criaturas dependemos completamente de Dios. Somos dependientes de Dios en todo. Ustedes y yo no podemos depender sino de Dios para subsistir. Es decir, dependemos de Dios en todos los sentidos, en todas las cosas. Tanto es así que las Sagradas Escrituras dicen de la siguiente manera. ¿Nos puede ayudar, hermana Rocío, por favor? Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Ok, según el apóstol, ese Dios, ¿qué hizo? Hizo el mundo, todas las cosas que en él hay. Él es Señor del cielo y de la tierra. Y en esa grandeza y majestad, ni siquiera, dice el apóstol, se nos ocurra pensar que Él habita en templos hechos por manos humanas. O sea, es impensable decir, nosotros decimos, esta es la casa de Dios, pero tenemos que ser muy cuidadosos y entendidos de que Dios no habita en templos hechos de manos de hombres. Ni siquiera los cielos le pueden contener, decía Salomón. O sea, el lugar más glorioso que existe, sobre todo lo creado, apenas puede contener la gloria divina. Cuanto menos esta casa, decía. Entonces, no habita en templos hechos por manos de hombres, ni es honrado por manos de hombres. Fíjense lo que dice, esto es bien fuerte, ¿eh? ¿Qué piensa la gente cuando alaba a Dios? Que lo está honrando. ¿Y qué afirma el apóstol? Que Él no es honrado Por las manos de hombres. como si necesitase algo. ¿De qué clase de Dios está hablando la Escritura? Hermanos, es un Dios que no necesita de nada, ni de nadie. Y ese es el Dios de la Biblia. Ni siquiera nuestras alabanzas las necesita Dios. Es que todo es para nuestro beneficio. Exacto. No, para Él. Dios no se beneficia. Aun cuando le damos gloria, Dios no saca beneficio de eso, no saca partido de eso. Y eso es algo interesante. Dice, Él incluso, Él es quien da vida a todos y aliento, dice, y a todas las cosas. Él es el que da vida y aliento. Entonces, ¿qué hay conmigo en relación con Dios? Yo lo necesito. La humanidad lo necesita. ¿Por qué? Porque Él es el que le da vida y aliento y todas las cosas. Todas las cosas que el ser humano tiene, ¿de dónde proceden? Crean o no crean en Dios. ¿Sí? Lo amen o no lo amen. Sean creyentes, sean incrédulos, sean cristianos, sean idólatras. Todas las cosas que el ser humano tiene vienen de Dios. ¿Por qué? Porque el ser humano en esa finitud necesita del Creador, debido al hecho de que el hombre es tan finito que no puede tener vida en sí mismo, que no tiene aliento en sí mismo si no le es dado ese aliento y esa vida de Dios. Por eso el día en el que Dios dice, aquí, ¿qué puede hacer el hombre contra el día de la muerte? En su reflexión que hace Salomón en el libro de Eclesiastés, dice, no hay guerra contra el día de la muerte. ¿Qué puede hacer el ser humano? De verdad, ¿cuánto dinero no puede acumularse tratando de evadir la muerte? Pero el día en el que Dios determina que su vida y su aliento terminen, ¿qué pasa? Simplemente se acaba todo. ¿No es cierto? ¿Y esto por qué? No que el hombre es autosuficiente, no que el hombre puede sin Dios. El hombre no puede, el hombre es tan finito, hermanos, tan pequeño, tan débil, tan miserable, o usando la descripción de Calvino, es un gusano ante Dios. Eso es el ser humano, que Él es el que le da vida y aliento a todos y todas las cosas. ¿Y nosotros qué hacemos con Dios? Alguien podría decir, pero nosotros no lo necesitamos. Alguien podría empecinarse en esta idea, ¿no? Yo no necesito a Dios. Pues ¿saben qué afirma la Escritura? Que eso no es posible. ¿Por qué? Porque según Pablo, nuevamente, hermana, ¿nos ayuda? Porque en él
porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vosotros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Así que alguien puede decir, de verdad, alguien con toda sinceridad puede decir, yo no necesito de Dios. No puede. Puede ser que lo diga aún en un estado de ignorancia, pero eso significa que es así, que él no necesita de Dios. No, hermanos. Todos los seres humanos, debido al hecho de su finitud, necesitan de Dios. Necesitamos de Dios en todos los sentidos, en todo, absolutamente en todo, hermanos. Si no fuera por Dios, estaríamos desnudos. Si no fueran por Dios, no habríamos comido, no podríamos alimentarnos. Si no fuera por Dios, no habríamos descansado en la noche, no hubiera habido un techo sobre nuestras cabezas. Si no hubiera sido por Dios, no habría trabajo. Hermanos, de verdad, Dios es todo. Todo le pertenece a Dios, todo procede de Dios. No hay nada, los zapatos, la ropa, todo lo que ustedes imaginen, se pónganle el nombre que quieran ponerle, deben entender que todo eso procede de Dios. Y es más, voy a ir un poco más allá, no solo procede de Dios, es de Dios. Es de Dios. Así que las cosas que tenemos no solo son procedentes de Dios, sino que son pertenencias de Dios. La doctrina de la mayordomía. ¿Qué dice Dios respecto al dinero, al oro y a la plata? Mío es el oro, mío es la plata, dice Jehová de los ejércitos. ¿Nuestro cuerpo de quién es? Dice Pablo en la primera carta de los Corintios, que no sois vuestros, sino que es de Dios. Bueno, nuestro espíritu, ese sí, nuestra alma sí es nuestra, ¿no? ¿Qué dice el profeta Ezequiel? Mías son todas las almas, el alma del Padre, el alma del Hijo, todas son mías. Entonces, ¿qué tenemos? No tenemos nada, hermanos, de verdad, piénsenlo bien. No tenemos nada. Todo es de Dios. Mis hijos. Mía es el alma del Padre, mía es el alma del Hijo, dice el Señor. Todo es de Dios. Pues entonces, ¿por qué las tengo? Dios me las dio. ¿Para qué? Para administrarlas. Mayordomía se llama. Somos mayordomos. Téngannos los hombres como administradores de los misterios de Dios. Se requiere de cada administrador que cada uno sea hallado fiel, dice Pablo en su primera carta a los Corintios. Somos administradores de los misterios de Dios. Así que el dinero que digo que es mío, ¿qué más decimos que es nuestro? Tiempo, vida. No, es que yo no tengo mi familia, mi casa, mi carro, todo lo que yo digo que es mío, lo afirmamos con tanta... Es más, hasta nos hacemos un papelito, ¿verdad? Lo firmamos y todo. No, mira, aquí demuestra que es mío. Yo creo que Dios debe estar riendo desde allá de las alturas. Bueno, Él es impasible, ¿verdad? Es una forma de decirlo nada más. Pero imagínense, diciendo que son cosas nuestras cuando en realidad ¿de quién son? Son de Dios. Son de Dios, hermanos. El hombre no tiene posesión. O sea, el hombre dice, en Él vive, en Él se mueve, en Él es. Su plenitud, el mundo y los que en él habitan, dice el salmista también, ¿verdad? Justamente, entonces, debido a esta condición del hombre, esta finitud, pues el hombre, imagínense querer negociar con el Dios de las alturas, con la majestad, con el Rey de reyes y Señor de señores. Hermanos, cuando ese Dios se hizo hombre y los hombres lo despreciaron, fue un pecado atroz. Espantoso lo que hicieron. Cuando ese Dios infinito se encarnó en el Señor Jesucristo. Y los hombres gritaron, danos a Barrabás, suéltanos a Barrabás. Y Pilatos decía, y a este que es el Cristo, ¿qué hago con ellos? Crucifícalo. Crucifícalo y que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Mis hermanos, pobres judíos, ni siquiera sé si dimensionaban
lo terrible de sus palabras que estaban haciendo con aquel hombre llamado Jesús, que no era un simple hombre, sino que era ese Dios infinito hecho carne. Es algo que no sé si lo entendieron en su momento. Seguramente no. Por eso Jesús dijo, perdónalos, porque no saben lo que hacen. No tenían idea de lo que estaban haciendo con el santo y justo, con el único ser santo y justo que ha pisado esta tierra, que es Jesucristo. La humanidad tuvo la oportunidad de convivir con ese Dios tan trascendente, tan glorioso y majestuoso, y mostrarnos la gracia, como el unigénito del Padre, ¿verdad? Decía Juan, lleno de gracia y de verdad. Pero no solamente el hombre es dependiente de Dios, sino ¿qué ha pasado tras la caída? El pecado ha corrompido toda relación con Dios y nos ha hecho totalmente incapaces de acercarnos a Él. Y eso nos deja claro la Escritura, ¿verdad? Que yo puedo acercarme a Dios como yo quiera y cuando quiera. No. Usted dice, pero somos cristianos. Sí, por Cristo puede pasar. Sin Cristo es un rotundo no. El hombre sin Cristo no puede acercarse con Dios. ¿Cuál es la razón? Porque su relación no solamente es imposible debido a la grandeza de Dios, a la infinitud de Dios. No solo es imposible, sino que además es imposible también añadiendo a esta incapacidad por el hecho de la pecaminosidad que hay en él. O sea, el mismo pecado ya rompió la relación. De por sí el mismo, en su finitud, el hombre, ya le era imposible llegar a Dios. Añádenle a esto todavía el pecado personal, el pecado original y el pecado personal que agrava todavía la situación. Pues es totalmente imposible para el hombre acceder a Dios. Por eso el apóstol Pablo decía, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles, no hay quien busque, no hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno, dice Pablo, ¿verdad? No hay quien busque a Dios, también dice. Así que la relación está rota, sí. Romanos 3:23, ¿qué dice? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ahora, veamos estas afirmaciones que estamos haciendo a la luz de la doctrina del pacto. ¿Se acuerdan cuál era el título de la serie de estudios de este primer párrafo? La necesidad de un pacto. Voy a preguntarles algo y espero que ustedes me puedan responder a la luz de lo que hemos visto hasta este momento. ¿Por qué es necesario un pacto? ¿Por qué es necesario que existe el pacto? Por la distancia Ujú. que hay entre Dios y el hombre. Ajá. Eso hace que Dios sea inalcanzable. Prácticamente, si no hay un pacto, Dios es inalcanzable. Y necesitamos la descendencia, una posesión. Ajá. Ok. Ujú. ¿Y por qué más es necesario un pacto? Pues debido a que nosotros mismos somos finitos, incapaces en todos los sentidos de alcanzar a Dios. Ahora, imagínense, apliquemos esto no solo al tema del pacto. El día de ayer me sucedió algo curioso. Toda la semana pasada estuvo lloviendo muy feo, ¿se acuerdan? Y resulta que uno de los lugares donde yo tengo que pasar todos los días, en la mañana y en la tarde, es el acceso norte, aquí a unas cuantas cuadras de aquí. Y se inundó, estaba inundado, entonces pues nos pasábamos ahí, pues íbamos y veníamos. Pues el coche ya está viejito, ¿verdad? Y entonces empecé a oír un traqueteo que traía por ahí y pues sí me alertó un poco porque eso ya medio feo, ¿ah? Dije, a ver a qué hora se le sale una rueda aquí a esta cosa. Entonces, justo el día de ayer que descansé, le hablé a mi hermana Marta Patricia y le dije, oiga hermana, ¿tiene libre el espacio para poder atenderme? Y él me dijo, no, pues que sí. Y ya le llevé el carro y todo, y la checó y me dijo, no, pues
ya cambie el carro mejor, ¿verdad? Dije, "Ah, bueno, eso lo haré después, ¿verdad?" Pero me dijo, no, mire, le falla esto. No, pues empezamos con esto, le digo. Entonces le hicieron el cambio a algunas piezas. ¿Mande? Sí, le dije, ¿qué es lo que puede ser mortal? Esto, pues eso cámbieselo, ¿verdad? Y ya me cambiaron unas cosas de ahí y me dijo, pues ahorita está con un rato. Y pues como iba a tardar, fui a hacer tiempo. Entonces nos fuimos caminando a la plaza de Quisquiapan, se llama, al jardincito que está allí y ahí nos sentamos. Obed y yo, iba nada más con Obed. Compramos unas papas y estábamos comiendo. Y llegó una señora y nos entregó un folletito y nos dijo, mire, sabe que Dios lo ama, sabe que Dios quiere lo mejor para su vida y que... Y me empezó a evangelizar y ya obviamente le dimos espacio y y obviamente no le iba a contradecir ni nada por el estilo, no es el fin de eso. La escuché lo que dijo. Y ya le digo, no, pues qué bueno, gracias, no somos cristianos. Y ya empezamos a platicar. Sí, ya platicamos un ratito. Y en esas oportunidades, pues yo medio le decía un poco lo que dice la Biblia, ¿verdad? Acerca de el Dios que está irado contra la humanidad, ¿verdad? Dios está irado todos los días contra el impío. Le digo, y esa es una cosa seria. Por eso es que el hombre necesita de la gracia de Cristo, porque tiene un problema gravísimo con Dios. O sea, tratando de cambiar el tema de que, pues, Dios te ama, ¿verdad? Realmente, En plan, Dios no, el problema que tiene el ser humano es gravísimo. O sea, ¿cómo aplicamos esto que hemos aprendido sobre esta doctrina del pacto y de la naturaleza de Dios y la naturaleza humana, por ejemplo, en asuntos tan básicos como el evangelismo? ¿Cómo lo podemos? Esto nos debe de ayudar en todas esas áreas. Entender primero nuestra relación con Dios. Si existe una relación con Dios, es un milagro. Que yo pueda orar y Dios me oiga, mis hermanos, es un milagro. Un milagro que solamente puede ocurrir por el mediador del nuevo pacto. De ahí la necesidad no solo de un pacto, sino del mediador de un nuevo pacto, del que hablaremos después. O sea, de Cristo. Pero el que podamos acceder a Dios con confianza es un milagro. Son milagros enormemente demostrables en la escritura como milagros. ¿Por qué? Porque Dios es tan grande, el hombre es tan pequeño. Pero esto debe de afectar toda nuestra teología y la praxis de esa teología, incluyendo el evangelismo. Por ejemplo, en el evangelismo, si esto es verdad, si Dios es tan alto y el hombre es tan pequeño y el hombre no puede de ninguna manera tener comunión con Dios y además está en ruina delante de Dios, ¿no debería afectar esto a la manera en la que entendemos el evangelio también y cómo lo presentamos, por ejemplo? Por ejemplo, hermana, ¿qué podría pensar respecto a esto, el tema del evangelismo? Digo, a la luz de lo que el incidente que ayer me sucedió, que ahí está otra forma, ¿no? De presentarle al ser humano un Dios bonachón, ¿no? Un Dios así como que Dios no tiene problema con el pecado, Dios al final ama, ¿cómo decía Mahatma Gandhi? Dios odia el pecado, pero ama al pecador. Esas son palabras de Mahatma Gandhi, por cierto. No, no crean que es no son cristiano. cristianas. No son cristianas ni bíblicas. Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador, ¿verdad? Entonces, llegar a estas conclusiones, por supuesto, es ir muy distanciados de la escritura. ¿Cómo podría esto afectar nuestra teología y el evangelismo, por Pues ejemplo? es que más bien es, dependiendo de la teología que tenemos, es como vamos a evangelizar, ¿no? Ajá. Entonces creo que hay que empezar por que Dios, por la creación, caída y Ujú. redención, ¿verdad? Así en ese orden. Que Dios creó al hombre como Adán y Eva lo creó bueno, pero hubo una caída, el hombre pecó, cayó, se rompió la relación que había con Dios. Ahora Dios envió a su Hijo para redimir a la humanidad, y de ahí viene la redención, o sea, redención, ¿no? Claro, claro. Más bien, el hombre está perdido y necesita un salvador. Sí, Porque está perdido, porque ha pecado. No, es que yo no he pecado, no sé. Has mentido, has robado, has esto, has pecado. claro. Todos hemos pecado, entonces todos necesitamos la salvación de Cristo. Claro, exactamente. Es decir, ese evangelio que dice Dios te ama y tiene un plan maravilloso contigo, y digo, yo sé que es más agradable a los oídos que decirle a la gente, sabes que estás en ruina ante Dios, estás arruinado ante Dios, sabes que Dios te odia.
O sea, Dios odia, todos los días dice, está airado contra el pecado. Hay un odio santo, justo, una indignación pura y justa de parte de Dios. Pues quien llega y le dice eso a la gente incrédula. ¿Sabes que estás en bancarrota ante Dios? ¿Quién llega a eso y la gente apela a algo que pueda crear una reacción positiva en la gente? Porque llegar con las personas y decirles son generación de víboras, ¿quién te engañó para creer que estás bien con Dios? O sea, hermanos, eso definitivamente no genera una reacción positiva. ¿Me comprenden? Y ese es el asunto, pero esto que estamos aprendiendo debería de afectar y permear toda nuestra teología, incluyendo esa parte práctica del Evangelio. Ok, muy bien. Sí, es el perrito, ¿verdad? Entonces, casi ya para terminar esta primera parte, este primer punto, ¿es posible que el hombre pueda de alguna manera alcanzar al Creador? Pues la confesión lo afirma, lo contrario. Dice que la distancia entre el Creador y la criatura no solamente existe, porque hay una brecha en términos de pecado, diríamos, pero también hay una brecha enorme en términos ontológicos. ¿Qué quiere decir esto? En la naturaleza del ser. Dios es Dios en su naturaleza. ¿Y el hombre en su naturaleza qué es? Polvo. O sea, me refiero a que somos nada. En nuestra naturaleza somos polvo, somos pecaminosos. Dios en su naturaleza ontológica ¿qué es? Perfecto, justo, santo. ¿Sí? Y el hombre que es, no es perfecto. Y si no es perfecto, ¿qué es? Imperfecto. Si no es justo, es injusto. Si no es santo, ¿qué es? Pecador. O sea, es incapaz el hombre o la criatura de alcanzar a su creador. ¿Por qué? Por una brecha ontológica, pero que además de ser ontológica, se convierte en una brecha moral con el pecado. Así que yo tengo dos problemas, un problema ontológico con Dios. Sí, estamos entendiendo el tema de la ontología. O sea, el ser divino pone a Dios muy por encima de mí, de mi ser. ¿Sí me explico? Y hay una brecha. Pero además de esa brecha ontológica, hay una brecha moral. Dios es tan santo, 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 claman los seres celestes, y yo soy tan impío, malvado y pecador. ¿Me entienden? Entonces, moralmente hay otra brecha, no solo de tipo ontológico, también una brecha de tipo moral. De manera que el hombre no puede salvarse a sí mismo porque espiritualmente, ¿cómo está? Muerto. Efesios 2:1 dice esto, ¿no? ¿Se acuerdan? En aquel tiempo estabais sin Cristo. Y el apóstol Pablo que dice que en el Efesios 2, capítulo 2, versículo 1, él nos dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, ¿verdad? Entonces, por supuesto que el hombre no puede salvarse a sí mismo. Entonces, la pregunta es, si el hombre está condenado, si el hombre está separado con una brecha ontológica y una brecha moral que lo separa de Dios, de hecho es tan grande esta brecha que Romanos 6:23 dice que por cuanto todos pecan, perdón, que la paga del pecado es muerte, la dádiva de Dios es vida eterna, pero esa paga, el salario del pecado es la muerte. Y si es esta la condición en la que se encuentra el hombre, la pregunta es entonces, ¿cómo el hombre puede relacionarse con Dios? ¿Cómo puede el hombre relacionarse con Dios? Si hay una brecha ontológica y hay una brecha moral enorme entre Dios y nosotros. Dulce, ¿cómo puede entonces el hombre relacionarse con Dios? Considerando solo esos puntos, la ontología y la condición moral. ¿Pero puede el hombre relacionarse con Dios? No. No. La afirmación tácita de la Escritura es no. ¿El hombre puede relacionarse con Dios? No, no puede. ¿Qué lo separa? Una brecha ontológica. ¿Qué lo separa? Una brecha moral. Sí estamos entendiendo esas partes, ¿verdad? Ok.
¿Qué es lo que merece de Dios? Muerte. La paga del pecado es muerte. Así que, dice Dulce, dice mi esposa, se necesita un pacto. ¿Sí? Ya entendemos por qué se necesita un pacto. ¿Quién pondrá las condiciones considerando esta brecha ontológica y moral, Dulce? ¿Quién pone las condiciones de este pacto? ¿A quién le corresponde? Condescendió con nosotros. Ajá. Pero no solo por su condescendencia. Porque Él es O sea, la base de las condiciones del pacto no es su condescendencia, sino su trascendencia. O sea, debido al hecho de que Dios es tan alto, ¿y qué más? Y debido a la brecha moral, Él tiene que establecer las condiciones. Yo no puedo establecer las condiciones. Si es necesario un pacto, este pacto solo lo puede establecer Dios. Y en segundo lugar, solo Dios puede establecer las condiciones de dicho pacto. Yo no. O sea, que Dios condescienda, ese es un punto, sin duda alguna. Porque Él es el creador, exactamente. Y debido a esa diferencia, por supuesto, a Él le pertenece eso. El bautista puritano Nehemías Cox dijo lo siguiente. ¿Nos puede ayudar, hermana Erika, por favor? Solo pertenece a su majestad soberana y es fruto de su infinita bondad proponer, así como a su sabiduría, el elegir y ordenar los términos de la relación actual entre él y sus criaturas. Ok. ¿Qué entendemos de esto que dice Nehemías Cox? Pues siendo Dios el soberano y sabio, a él le corresponde elegir, ordenar los términos de la relación entre él y el hombre. O sea, dice, él pone las condiciones. Ahora, si yo no estoy de acuerdo, Pues no, no. ¿verdad?